Muy buen día. El día de hoy mi equipo, conformado por Naoki Falcón Orrante y yo, Nicole Heredia Cárdenas, vamos a presentar el video a continuación, donde hablaremos de los puntos de embriología aplicados en el libro Langman sobre la gastrulación, ejes corporales, genes del desarrollo y teratogénesis. En nuestro video se encuentran los siguientes personajes, que es el narrador, el estudiante A, estudiante B y docente. El desarrollo embrionario humano es un proceso extraordinariamente complejo y cuidadosamente regulado, en el que una sola célula da origen a un organismo con millones de células organizadas en tejidos, órganos y sistemas perfectamente coordinados. Para comprender este fenómeno es indispensable estudiar los acontecimientos que ocurren en las primeras semanas del desarrollo, ya que en este periodo se establecen las bases estructurales y funcionales del cuerpo humano. En la parte A vemos el sitio de la implantación al final de la segunda semana y en la parte B es una imagen representativa del disco germinal al final de la segunda semana del desarrollo. La actividad amniótica se abrió para permitir la observación de la cara dorsal del epiblasto. El hipoblasto y el epiblasto están conectados y en línea primitiva forma un surco superficial en la regulación caudal del embrión. La membrana colocal se forma en el extremo caudal del disco embrionario, como podemos ver en la parte A de la figura. Esta membrana, cuya estructura es similar a la de la membrana orofaringea, está conformada por células ecodérmicas y endodérmicas en unión estrecha, sin que exista el mesodermo. Cuando se establece la membrana colocal, la pared posterior del saco vitelino forma un divérculo pequeño que se extiende hacia el interior del pedículo de fijación. Estos procesos ocurren en una etapa muy temprana del desarrollo, por eso son muy fundamentales para entender el origen y muchas malformaciones congénitas. Exacto, comprendemos. Es clave para carreras del área de la salud, especialmente medicina. Comencemos con la gastrulación. Este proceso ocurre durante la tercera etapa del desarrollo embrionario y transforma el disco embrionario bilaminar en un disco germinativo trilaminar. ¿Eso significa que se forman en las tres capas germinales? Es correcto. Durante la gastrulación se encuentran el ectodermo, mesodermo y endodermo. Durante este periodo, el embrión comienza a definir su orientación espacial mediante el establecimiento de los ejes corporales, los cuales determinan qué parte será la cabeza, la región caudal, la superficie dorsal, la ventral y la correcta disposición izquierda y derecha del organismo. Este proceso no ocurre al azar, sino que está regulado por una compleja interacción de genes del desarrollo, los cuales controlan la migración celular, la diferenciación y la formación de estructuras específicas. Alteraciones en estos mecanismos pueden tener consecuencias importantes en el desarrollo embrionario. Como podemos ver en la imagen, tenemos un corte sagital a la altura del nodo y la línea primitiva, en el que se aprecia el patrón de expresión de los genes que regulan a los ejes como el cráneo caudal y el dorso ventral. Las células del endodermo visceral anterior, o como sus siglas lo dicen, el EVA, en el futuro extremo craneal del embrión expresan los factores de transcripción como el OTX2, LIM1 y HESX1 y el factor de ser creado, que contribuye al desarrollo de la cabeza y determina la región cefálica. Una
Una vez que la línea primitiva se forma y avanza a la gastrulación, se secreta el BMP4 en todo el disco bilaminar y actúa junto con el FGF para ventralizar el mesodermo y constituir el mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral. Además, el embrión en desarrollo es altamente sensible a factores externos. La exposición a ciertos agentes durante etapas críticas pueden provocar alteraciones estructurales y funcionales, conocidas como malformaciones congénitas, fenómeno que se estudia bajo el concepto de teratogénesis. En esta imagen podemos ver a los gemelos unidos. Si el gen GSC se sobreexpresa en embriones de rana, el resultado es la obtención de un renacuajo bicéfalo. Quizá la sobreexpresión de este gen explique el origen de este tipo de gemelos unidos. Por esta razón, comprender estos procesos no solo es fundamental desde el punto de vista biológico, sino que también desde el punto de vista clínico, ya que permite entender el origen de muchas patologías presentes desde el nacimiento. La gastrulación inicia con la aparición de la línea primitiva, una estructura longitudinal en la superficie del epiblasto. En la figura A podemos ver la cara dorsal del rizo germinal de un embrión de 16 días, en el que se indica el movimiento de las células del epitelio superficial, que serían las negras continuas marcadas en la figura A, por la línea primitiva y el nodo, y la migración celular subsecuente entre el hipoblasto y el epiblasto, que serían las líneas discontinuas, igual de la figura A. En la figura B podemos ver un corte transversal por la región craneal de la línea primitiva a los 15 días, en que se representa la invaginación de las células del epiblasto. Las primeras células se movilizan hacia el interior, desplazan al hipoblasto para crear el endodermo definitivo. Una vez que se establece el endodermo definitivo, el epiblasto se invagina, construye el mesodermo. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y se introducen en el interior del embrión, ¿verdad? Así es, en este movimiento celular permite que las primeras células formen el endodermo, otras formen el mesodermo intraembrionario y las células restantes del epiblasto se conviertan en ectodermo. Aquí tenemos una imagen esquemática que ilustra la formación de la notocondra, en el que las células prenotocondrales migran a la línea primitiva, se intercalan en el endodermo para formar la placa notocondral y por último se desprenden del endodermo para emigrar a la notocondra definitiva. Puesto que estos eventos ocurren en secuencia cráneo-caudal, se establece en primer lugar porciones de la notocondra definitiva en la región craneal. En el dibujo A tenemos un corte sagital de un embrión de 17 días. La porción más craneal de la notocondra definitiva ya se formó, en tanto las células protocondriales caudales de esta región están intercaladas en el endodermo de manera de placa notocondrial. En la figura B tenemos un corte transversal esquelético de la región de la placa notocondrial. En breve, la placa notocondrial se determinará del endodermo para constituir la notocondria definitiva. Por último, tenemos en la imagen C una imagen esquemática que muestra solamente la notocondria definitiva. Durante la gastrulación también se establecen los ejes corporales que determinan la orientación del cuerpo. Estos ejes son el cefalocaudal, dorsoventral y lateral, ¿cierto? El encefalocaudal va desde la cabeza hasta los pies, el dorsoventral va desde la espalda hacia el abdomen y el lateral va desde izquierda a derecha. La correcta formación de estos ejes es indispensable para el desarrollo simétrico de los órganos.
¿Y qué estructura es clave para esto? El nodo primitivo, que actúa como un centro organizador del desarrollo embrionario. En la figura A y la figura B tenemos una vista dorsal del disco germinal en el que se señalan los patrones de expresión genética responsables de la determinación del eje corporal izquierda y derecha. En la figura A, el FGF8 secreta en el nodo y la línea primitiva establece la expresión de nodal, un miembro de la superfamilia del TGF-B. En la figura B, la concentración del neurotransmisor 5-HT se incrementan en el lado izquierdo y envía señales medidas por el factor de transmisión MAD3 para restringir la expresión nodal al lado izquierdo del nodo. El desarrollo embrionario está regulado por genes específicos que controlan la diferenciación celular. Entre los genes más importantes destacan el gene nodal, que participan en la formación de la línea primitiva y el mesodermo, los genes H o X, que determinan la identidad regional del embrión, el gen SHH, que interviene en el desarrollo del sistema nervioso, el gen FGF y MP, que regulan proliferación, diferenciación y apófisis celular. Entonces, si algunos de estos genes fallan, ¿puede presentarse malformación? Exactamente, alteraciones genéticas pueden afectar el desarrollo del órgano como el corazón, el sistema nervioso, la columna vertebral y algunas extremidades. Aquí tenemos dos ejemplos de sirenomelia. La pérdida del mesodermo en la región lumbosacra dio origen a la fusión de los primordios de las extremidades y otros defectos. En esta segunda imagen tenemos un teratoma sacrococcigio que quizá derive de los remanentes de la línea primitiva. Estos tumores pueden sufrir transformación maligna y son más comunes en fetos femeninos. La teratogénesis se refiere al desarrollo de malformaciones congénitas por factores externos llamados teratógenos. Estos pueden ser medicamentos, infecciones, sustancias químicas o radiación. Correcto, el efecto del teratogene depende de la dosis, el tiempo de la exposición y la susceptibilidad genética del embrión. Es por eso que debemos saber que la etapa más crítica es durante la gastrulación y organogénesis, cuando se están formando los órganos. Por eso es tan importante el control prenatal y la prevención. Así que es importante conocer los factores de riesgo, porque cualquier alteración en la madre puede afectar el intercambio placentario y por lo tanto el desarrollo del bebé. Durante la organogénesis, el embrión es extremadamente sensible y sobre todo la placenta no es un filtro perfecto, ya que puede pasar sobre ella alcohol, nicotina, drogas, algunos medicamentos y virus. En un momento te explico cómo es que esto funciona. En esta imagen podemos observar un corte longitudinal de una vellosidad al final de la cuarta semana del desarrollo. Los vasos sanguíneos maternos penetran en la cápsula citotofoblástica para ingresar a los espacios intravellosos que circundan en las vellosidades. Los capilares ubicados dentro de las vellosidades entran en contacto con los vasos sanguíneos de la placa corónica y del pendículo de fijación, que a su vez están conectados con los vasos sanguíneos intramembranarios. En conclusión, la gastrulación establece las bases del cuerpo humano. Los ejes corporales organizan la estructura, los genes dirigen la formación de órganos
y la termogénesis explica muchas alteraciones congénitas. Tenemos este problema a resolver que nos menciona el libro, donde una mujer de 22 años de edad consume grandes cantidades de alcohol en una fiesta y pierde el estado de conciencia. 3 semanas después, por segunda ocasión, presenta un retraso menstrual consecutivo. Se realiza una prueba de embarazo que es positiva. ¿Cuál debería ser su preocupación en relación con el efecto sobre el embrión de un episodio único de consumo intenso de alcohol? ¿Cuál es la verdadera preocupación? Si el consumo ocurrió antes de la implantación, la probabilidad de malformaciones es baja. Si ocurrió durante la organogénesis temprana, existe riesgo de alteraciones del neurodesarrollo, microcefalia, déficit intelectual y problemas conductuales. El sistema nervioso central es especialmente sensible al alcohol durante todo el embarazo, no solo en periodo embrionario. El siguiente caso, que es un ultrasonido donde se determina que un feto tiene regiones faciales y torácicas normales. Sin embargo, hay ausencia de riñones, a la vez también sus estructuras caudales son anormales. De igual forma, las vértebras lumbares y sacras y las extremidades inferiores están fusionadas. Entonces, la pregunta es, ¿qué proceso pudiera haberse alterado para generar estos defectos? El cuadro que se describe corresponde clásicamente a regresión caudal o forma severa sirenomelia. El proceso que se alteró es la formación del mesodermo caudal durante la gastrulación, especialmente a nivel de la línea primitiva y el nodo primitivo. El momento crítico ocurre durante la tercera semana del desarrollo, en la gastrulación, cuando se forman las 3 capas germinales ya mencionadas anteriormente: ectodermo, mesodermo y endodermo. El mesodermo intraembrionario, que migra por la parte más caudal de la línea primitiva, forma las vértebras lumbares y sacras, pelvis, extremidades inferiores, sistema urogenital, ya sea riñones, uréteres. Si hay una alteración en esa región o proliferación, esas estructuras no se desarrollan correctamente. Pero, ¿por qué la parte superior está normal? Porque la región cefálica se forma antes, el defecto ocurre cuando el embrión ya inició el desarrollo craneal y la alteración afecta principalmente extremo caudal del disco embrionario. Los hallazgos característicos es la ausencia de riñones, falta de vértebras lumbares y sacras, fusión de miembros inferiores, o sea, sirenomelia, y alteraciones urogenitales. Hablando hipotéticamente, donde tenemos un problema en el estudio de un ultrasonido que muestra una masa grande cerca del sacro de un feto femenino de aproximadamente 28 semanas de gestación, nos lleva a una pregunta correspondiente al tema, que sería ¿qué pudiera originar esta masa y qué tipo de tejidos pudiese tener dentro de ella? Bueno, respondiendo a la pregunta, sería que el problema es la presencia de células pluripotenciales en la línea primitiva, y estas forman un teratoma sacrococcígeno que puede tener tejidos derivados de las 3 capas germinales, como lo son pelo, diente, tejido óseo, glándulas y tejido neural. Tenemos este último caso donde una mujer joven llega a su consultorio de obstetricia y le dice que está deprimida, que las cosas no marchan bien ya que ha intentado tener hijos. Le indica que una amiga está tomando antidepresivos, en este caso ISRS, que es el inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, y se pregunta si también ella podría tomarlo. ¿Qué le respondería? ¿Los ISRS afectan la fertilidad? En general, pueden alterar la función sexual. Sin embargo, ¿qué pasa si queda embarazada mientras toma ISRS? Después de la tercera semana, si la paciente queda embarazada sin saberlo, antes de la implantación, el embrión muere o sobrevive sin malformaciones. Sin embargo,
Después de la tercera semana, algunos ISRS se han asociado con defectos cardíacos, hipertensión pulmonar y síndrome de adaptación neonatal.